Muy buenas, mi nombre es Javier Hernández y bienvenidos a otro episodio de Cancheros en la Playa, el programa del verano favorito de tu programa favorito. En el programa de hoy hablaremos del fenómeno Eurocopa Sub-21, competición que cada verano que se disputa mantiene a todos delante de la pantalla para ver a esos nuevos talentos que serán los cracks del futuro y que podrás decir en las cenas de Navidad que tú los viste primero. Esto es Cancheros en la Playa, empezamos. De hoy me acompaña ya un habitual de los vídeos de verano. Parini, ¿qué tal estás? Hoy vuelvo a estar en pelotas en la parte de abajo de la pantalla, ¿eh, Javelin? Hace un Para variar, calor ¿te has tremendo. dado cuenta que somos los únicos que no sabemos la de trabajar en este programa en verano? Lo de esta gente es increíble, es increíble. Pox se ha conectado una hora antes de esta llamada para decirnos hola y ha dicho, venga, que me voy. Es lo que hace, Sí, pero bueno. sí. Pero bueno. Pero para este episodio contamos con una visita especial y pasamos a saludar a Rubén Gómez, periodista y un gran seguidor del fútbol de categorías inferiores. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. Haber compartido buenos ratos fuera de este programa y ahora hacerlo aquí, pues me hace especial ilusión. No dudé en ningún momento cuando me lo propusieron. Sí, sí, he Yo de decir a modo tengo, de yo tengo muchas anécdota ganas, ¿eh? personal Sí. que Rubén y yo estudiamos en la misma universidad y que antes de que fuera una persona seria como aquí la veis, le he visto pegarse unas fiestas que no pueden salir de aquí, pero cuidado, ¿eh? Es, no estaba solo, que tú me acompañas. No, sí, este tela. Este tela. Yo tengo muchas ganas porque igual después de Thomas Tuchel nos acompaña la persona que más sabe de jóvenes futbolistas. Así que tengo Bueno. muchas ganas. Antes de que entre la policía de oficio, vamos a entrar en materia. Y me gustaría preguntar por algo general, y es que me he dado cuenta que este tipo de torneos gustan mucho, no sé si es porque duran muy poquito, lo hablábamos fuera de cámara Estudio Parini, en una semana se han ventilado la fase de Sí. grupos, hay menos equipos, menos partidos, bueno, este año han añadido los cuartos, pero antaño era semis directamente y tal, entonces os quiero preguntar así si vosotros os gusta este tipo de formato de torneo corto. Javi, o empiezo yo. Veda tú, Rubén, Empieza dale. tú mismo. Perfecto. La verdad es que es un torneo súper atractivo por muchísimas cosas, pero las principales porque nos permite ver a aquellos jugadores jóvenes que están o que quieren tumbar esa puerta del fútbol de élite, que posiblemente no estén teniendo pues muchísimas oportunidades en equipos principales, pero que los seleccionadores confían en ellos por la experiencia que tienen, y otros por aquellos futbolistas que están teniendo un rendimiento alto en aquellos equipos de media, baja tabla de cualquier principal liga, y que aquí en este torneo pueden lucir todas sus cualidades midiéndose a jugadores importantísimos de su edad, de su generación, y que les puede permitir dar el salto a ese primerísimo nivel. Y es algo que es un torneo pues que tiene muchísimo potencial, y como bien comentabas en la introducción, son los jugadores que pues dominarán el panorama europeo y mundial seguramente en la próxima década. Sí, sí, a mí. Y la verdad me mola mucho porque ves muchos jugadores. O sea, ayer el último partido de España, por ejemplo, en una competición absoluta no lo hubiéramos visto. Ese estar clasificado pero estar jugándote el primer puesto, no hubieras visto esas 10 rotaciones que hubieran sido 11 si Veiga hubiera estado en mejores condiciones y hubiera sido como un 11 completamente nuevo y tal. En torneos mayores no se ve porque se ve como que la exigencia es mayor. Y lo que tú decías de que son torneos muy cortos, pues también hace que tengan que rotar muchísimo por tema físico, porque al final también llegan al final de una temporada jugadores jóvenes que ya se sabe que físicamente sufren mucho más que los jugadores que ya están hechos, porque al final algunos incluso todavía están en desarrollo si tienen 18 o 19 años, y mola mucho por eso, porque lo que dice Rubén, ¿no? Los seleccionadores apuestan por estos jugadores que a lo mejor tú puedes pensar que todavía no están hechos, pero te demuestran que van para arriba y mola bastante, la verdad, a mí me gusta mucho. Yo he de decir que eso, que también me parecen muy interesantes y visto que es un torneo también que deja huella, os quería preguntar si os acordáis o si tenéis presente el primer recuerdo que tengáis de un Europeo Sub-21. Yo, por ejemplo, empiezo, por si queréis ir pensando de mientras. Yo recuerdo uno que no fue, o sea, fue el de antes de esta época buena de España a partir de 2011 en la que se empezó a ganar, que fue uno de 2009, que yo
bueno, voy a reconocerlo aquí delante de la gente, yo era un fan absoluto de Bojan Kerkic. Y era como en plan, iba con los de 4 años mayor que él, en plan, él jugaba con gente como Jaime Martínez, Granero, Monreal y Bojan con esta gente. Entonces, recuerdo que fue un partido que España cayó eliminada con Alemania, pero que en Alemania estaba Özil, estaba Khedira y estaba Patrick Evert, el del Valladolid, ¡Oh! que era como ¡Mítico! que... Mítico. Y estoy mirando ahora la alineación para tener un poco así en plan a ojo para no equivocarme. Y había jugadores que han acabado haciendo carrera, como en plan estaba Smelser, el ¡Ojo! lateral del Dortmund, Evert, que ya he dicho, Sandro Wagner, que Nah, es bueno, anduvo por altísima, ahí, altísima y mierda. Fabian Johnson, y luego gente que evidentemente no todos llegan O sea, Fabian no, pero Johnson yo, con Alemania, ¿eh? Este luego sí, se fue con Estados Unidos. sí, sí, Es que es lo que pues comentábamos inicialmente. Al final son torneos que, o lo que decías muy bien en la introducción, que hay, en las cenas esas de Navidad hay jugadores que nosotros ya los hemos visto antes. Y es en este tipo de torneos, porque lo comentas muy bien, Smelser o Phil, que jugadores a lo mejor que todavía no habían dado el salto cualitativo en sus carreras, pero que ya percibes que lo darán en los próximos años y te lo permiten pues este tipo de escaparates. Yo sé que en el núcleo de la selección, los jugadores de esta generación tienen muy en cuenta que si hacen un muy buen europeo, les puede permitir dar un salto a otro equipo de más nivel o incluso ganarse esa confianza de sus Hmm. entrenadores en sus propios equipos, porque es una vara de medir muy, muy importante. Y aquí lo podemos ver con clarísimos ejemplos cuando repasamos finales en casos Hmm. anteriores. Yo, por ejemplo, si puedo ya coger ese hilo sí, de la pregunta que comentabas, un claro ejemplo para mí fue el de Thiago Alcántara en la final de 2013, en aquel europeo en Israel. Thiago ya había jugado con la anterior generación en el año 2011. Lo hemos visto posiblemente su gol ante Suiza en la previa del próximo encuentro de la selección española sub-21, pero su consagración o su gran paso que le permite fichar por el Bayern de Múnich de Pep es el europeo sub-21, aquel verano de 2013 con aquel MVP en el torneo y con aquella exhibición en la final con 3 goles ante Italia. Ese para mí es el gran recuerdo de un europeo sub-21 y de una actuación estelar como fue la del jugador español. Yo me quedo qué recuerdo. con ese también de 2013, pero ¿sabes por qué lo recuerdo? Porque justo yo en ese verano, como acababa fútbol, yo me apuntó al gimnasio, me apuntaba al gimnasio, entonces hacía los 3 meses 2 meses y medio de gimnasio, post-temporada y pretemporada. Y me apunté a uno que tenía unas maquinitas que tenían tele incorporada. Entonces, lo que yo hacía es que me organizaba el día para, en el momento en el que había partido de esa Euro Sub-21 que daban en Teledeporte también, como ahora, y lo podía ver en abierto, pues me iba al gimnasio, me enchufaba las 2 horas de partido en la bici o en la elíptica o donde fuera, y recuerdo muy bien que ese torneo prácticamente completo lo vi ahí, lo vi en un gimnasio montado en una bici, en una elíptica, y viendo sobre todo los partidos de España que me los clavaba allí para estar tranquilo. Bueno, está bien esto, ¿no? De tener Mm. así los primeros recuerdos, pero ahora ya nos vamos a ir a este en particular y me quedo contigo, Rubén. ¿Cómo has visto esta primera fase? Evidentemente, concretamente a la selección española. Luego ya entraremos en pequeñas pinceladas de otros jugadores que nos hayan gustado, pero ¿tú cómo has visto esta selección? A nivel general, prácticamente voy a decir que sin sorpresas, porque 3 de las favoritas para mí han quedado primeras y son las que están marcadas en rojo, que son la selección española, Inglaterra y Francia. Imagino, luego entraremos a nivel selección por selección. Eh, la decepción ha sido Italia, sin duda. Es una clasificación para cuartos. Y a nivel de la selección española, yo creo que ha dejado tramos muy buenos. Y los que venimos siguiendo a esta generación y a aquellas piezas que se han ido sumando de otros años, como de generación 2001 o generación 2002, que han aparecido pues últimamente en esta selección, como es el caso de Gabri Veiga, pues yo creo que en su línea, un equipo muy reconocible, muy hecho, que sabe sufrir, que sabe competir y que tiene tramos de muy buen juego. Yo tengo máxima confianza en esta selección y sí que es verdad que tiene margen de mejora,
porque ha habido tramos donde ha sufrido, donde se ha dejado ir, donde posiblemente le ha faltado un punto de intensidad, donde en un torneo que hay que controlar mucho los detalles, y ha concedido ciertas ocasiones que ahora en la fase final o contra equipos de más nivel pues le van a castigar muchísimo, pero aún así es una generación muy unida, es un equipo pues que se conoce muy bien, hay mucha solidaridad entre todos los jugadores y yo creo que ahora llega su momento y espero una gran respuesta, aunque sí que tengo que decir que no hemos visto todavía posiblemente la mejor versión, sobre todo el día de Rumania, perdona, la última jornada de la fase de grupos en el empate ante Ucrania, donde no tuvo tanto el balón como le hubiera gustado, y la segunda parte ante Croacia, donde se pudieron complicar las cosas. Y me quedo, antes de pasar contigo, Parini, esto que has dicho de que se ve que es un grupo unido y demás, me llama la atención porque además los jugadores que por edad podrían estar en este Europeo Sub-21, quitando Ferran, que sí que ha ido más veces con esta generación, sobre todo cuando era más joven, el resto es como que prácticamente ha sido como aparición fulgurante a absoluta y ya, o sea, es decir, no ha habido tampoco una gran pérdida en el grupo, porque por ejemplo, tú me corregirás, pero yo no recuerdo a Ansu Fati en una No. Sub-21, por ejemplo, ni, bueno, y el caso de Gavi, que es otra historia, porque podría ir con las 19 tranquilamente, pero creo que eso, que además es como que van todos juntos siempre todo el rato. Sí, sí, esta generación del 2000, la verdad es que parece que ellos sí que han tenido como ese crecimiento natural en las categorías inferiores y han quemado todas las etapas paso a paso. Han jugado, es que se conocen desde las convocatorias, en las rozas desde la sub-16. Y los que sí que podrían ir por allá, como bien comentabas, son de categorías como inferiores y les han dado el salto directamente a la absoluta. Yo creo, si no me equivoco, Gavi no ha pisado prácticamente No. la sub-21, no lo ha hecho nunca. Ansu Fati lo hizo en una convocatoria y luego ya fue directamente absoluto. Pedri sí que lo hizo también una vez con esta En el generación. Mundial, ¿no? ¿Sub-20 fue Pedri? ¿Fue en aquel Mundial No, no, Sub-20, si no recuerdo mal? no el Mundial Sub-20 no, hace muchos años que la selección No. española no lo Ah, pues disputa. igual es en el último europeo. Pedri estuvo en el Mundial Sub-17 en Brasil, Este. que tuve la suerte de poder hacerlo en gol, y él es de la generación 2003 y iba con un año más, no, es 2002, Pedri iba con su generación, pero él ya había sido una de las apariciones en Las Palmas, pero él no era un habitual en las categorías inferiores de la selección española, sino que su irrupción en el primer equipo con Quique Setién lo metió en ese mundial, pero ya fue como uno de los grandes baluartes de aquella selección, y a partir de ahí ya dio el salto a sub-21, porque ya Pero jugaba muy poquito. en segunda división, y directamente, sí, una convocatoria solamente, y luego ya selección absoluta. Y de ese núcleo de la generación del 2000, Eric García sí que se había sumado en muchas convocatorias porque él iba con un año superior y luego ya ha estado en la absoluta. Y el caso de Ferran, de la generación 2000, no hay ninguno más, porque los Jeremy Pino, los Nico Williams, nunca han ido con este grupo. Sí que es verdad que no sé si a lo mejor es una exclusiva, pero la voy a dar aquí, es que, por ejemplo, a Ferran Torres y Eric García se les ha propuesto ir a este europeo. Era una de las preguntas. Mira, esta tarde, a las 4 de la tarde, le he dicho a Javilín. Javilín, he pensado que hay que preguntarle a Rubén si él cree que Ferran y Eric hubieran venido al europeo. Literal, pues mira, ya la estás contestando. Pues yo creo, Ferran Torres considero que no, y Eric creo que lo tuvo en duda hasta última hora y finalmente pues no fue convocado. Al final, en estos torneos cortos tienes que sumar a gente con compromiso. Exacto. Porque es importante que estén muy unidos, por lo que hemos venido comentando anteriormente. Son torneos muy cortos y no se puede permitir ningún error. Sí. Tú, Parini, volviendo al tema de la primera pregunta, ¿cómo has visto a la selección? Yo le he visto bien, la he visto bien, la he visto con errores propios de jugadores jóvenes que todavía les falta experiencia, pero sobre todo donde vi algo más de debilidad, digamos, fue en ese tercer partido de Ucrania, que lo estuve viendo entero. Y al final también creo que es una debilidad o unos errores, digamos, entendibles, porque son los chavales, los jugadores que no son titulares y que igual tienen un poco menos de confianza.
y me parecieron lógicos. Obviamente quiero ver el momento de competir es realmente ahora, cuando realmente te vas a encontrar contra lo mejor y ver cómo está. Pero a mí me está gustando bastante y me gustaron sobre todo los 2 primeros partidos. Precisamente el núcleo más duro de esa selección sub-17 que hablaba Rubén, que son Miranda, Sergio Gómez, y se unió en este caso, que no estaba en aquel entonces, Rodri. Son los 3 jugadores que más me están gustando, que además son muy reconocibles en este equipo, porque los 3 hacen sus funciones en virtud de sus máximas virtudes, valga la redundancia, que es Rubén, Sergio en banda izquierda encarando, centrando, llegando a línea de fondo, Miranda prácticamente lo mismo, Rodri con un poco más de libertad, y son los 3 jugadores que más me están gustando, la verdad. Bueno, volviendo, bueno, ya siguiendo, ¿no?, un poco la línea temporal que viene ahora, ya ha acabado la primera fase del torneo y tenemos los partidos que empiezan este sábado, que hago un pequeño recordatorio de los partidos: Georgia, Israel, España, Suiza, Inglaterra, Portugal y Francia, Ucrania. Y me ha gustado mucho que Rubén ya me ha quitado la primera parte de la pregunta que tenía en su respuesta anterior, que era que quitando, ¿no?, las 3 así favoritas, por así decirlo, las 3 que han pasado primeras, de las que se esperaba. A mí lo que más me gusta de este tipo de torneos también es las sorpresas, que dejan muchas sorpresas. Y, por ejemplo, vamos a tener en este torneo que o Georgia o Israel ya van a estar en semis. Y, bueno, la idea, el tema de Suiza, que se ha clasificado en un grupo difícil, porque ha sido un poco con suerte, no vamos a engañar a nadie. Y Ucrania. Entonces, sí, quería porque preguntarte cómo ves estos cuartos y, sobre todo, ya en plan un poco friquismo, ¿qué te apetecería más, Georgia o Israel en semis? Aunque no tengas ni idea de ningún jugador. yo quiero recordar, antes de que respondas, que tú, Javilín, un día antes de empezar el europeo, estábamos repasando las plantillas y antes de verlas todas, creo que habíamos visto 5, me dijiste: este europeo lo gana España con la polla. No necesita ni sudar. Quiero ponerte en virtud esto, para que veas que equipos como Italia, Países Bajos o Bélgica, que son muy buenas canteras del fútbol europeo, se han quedado fuera, ¿eh? Y lo de Alemania. Y Alemania. Para programa aparte. Sí, con auténticos equipazos, porque lo de el grupo de Holanda, Bélgica, ha sido una pasada. Portugal, Georgia, si no me equivoco, sí. este grupo, es un auténtico grupazo, porque Bélgica tiene una convocatoria espectacular, Holanda tiene un equipo espectacular. Es que estamos hablando de jugadores que compiten y son titulares en equipos importantes. El Ajax, el Milan, o luego Loic Openda, el delantero belga, titular en una de las grandes revelaciones del Lille. Luego Portugal, una selección muy competitiva. Y luego la sorpresa de Georgia, que cuando saltó la noticia de que Mamardashvili y Karastelia podrían estar en esta selección, a todos se nos pusieron los ojos, porque diciendo, van a ser también, se van a sumar a esa lista de equipos favoritos. Pero si me tengo que quedar con uno, yo creo que va a ser Georgia el que vaya a pasar a semifinales, sobre todo por la inercia que lleva, por el apoyo de su afición, partido tras partido, récord de aficionados. Claro. Eso es muy importante en este tipo de selecciones. Y luego por el nivel que están mostrando, y haber superado este grupo les ha dado un plus de confianza, jugar en casa aún más. Y yo creo que Israel, también teniendo en cuenta que viene a hacer un grandísimo papel en el Mundial Sub-20, quedando tercera, hay jugadores que también están en este europeo de esa selección. Es un equipo que le va a competir. Yo vi el partido ante Alemania y tienen las ideas muy claras. Le darán el balón a Georgia en ese partido de cuartos de final. Sabemos que Georgia es un equipo que necesita los espacios también para sentirse bien, así que veremos en ese rol de protagonismo en un partido cómo se desenvuelve Georgia. Israel sí puede aprovechar pues esos errores que pueda tener el equipo anfitrión para meterse en semifinales. Va a ser un partido bonito, abierto y bastante equilibrado. Yo lo de Israel no es que no lo entienda, pero es que me sorprende muchísimo, porque al final he estado repasando convocatorias, son jugadores de la liga local de Israel, que sabemos que es una liga en la que hay dinero, es una liga en la que
hay jugadores extranjeros, hay equipos que se han metido en Champions como este año el Maccabi, que ha estado en el grupo del PSG, del Benfica y que además ha hecho muy buen papel. Pero claro, no es una selección que estemos acostumbrados a ver en este tipo de torneos. Ya nos sorprendió a todos en el Mundial Sub-20 y ahora también lo están haciendo en la Eurocopa Sub-21, con lo que dices tú. He estado mirando justo esta tarde si había jugadores que repetían y son jugadores muy titulares en los dos equipos, en el Mundial y ahora en la Eurocopa. Y no sé, yo obviamente creo que Georgia tiene, sobre todo esos dos jugadores de muchísimo talento que son Davitashvili y Sitaishvili, que si encima le hubieras puesto a Kvaratskhelia ya hubiera sido una línea de 3 medias puntas que hubiera sido una barbaridad, la verdad, de talento puro. Y yo creo que tiene más talento, pero claro, al final un partido es lo que tú dices, ¿no? De plantarme bien, de esperar, a ver qué sale. La verdad que puede ser un partido bastante guapo. Y me quedo contigo porque me has chivado que traías una lista de jugadores que te habían sorprendido. Sí. Y bueno, yo creo que tanto Rubén como yo estamos deseosos de a ver a quién le tenemos que echar un ojo en cuartos. Sí. Sí, a ver si la compartimos o no, a ver si nos han llamado también la atención a nosotros o no. Yo los de Georgia ya lo he dicho, Davitashvili y Sitaishvili, el primero que lo hemos visto justo hoy, que ha salido la noticia que el Girondins ha ejercido su opción de compra, 1.250.000 euros. Lo venderán por más. Yo... En 15 días. En 15 días, el Lille, que ha perdido a Timothy Weah, ya te está comprando a este muchacho que juega ahí en banda derecha. Un chaval, no sé, me ha gustado mucho. Bajito, fuerte, zurdo, jugador técnico, tal. Y Sitaishvili lo mismo. Jugadores de media punta muy parecidos a Kvaratskhelia. Un estilo muy parecido los tres, que ya Georgia venía apuntando a algún jugador como Ananidze, como el del Genk, ahora no me sale el nombre, que estuvo en el Genk también, que parecía muy, muy, muy bueno. Pero Chakpetache, perdón, y venía apuntando mucho ese perfil de jugador que no ha acabado de triunfar, pero claro, estos tres ya ahora mismo ya son una realidad. De España me había apuntado los que he dicho, Rodri Miranda y Sergio Gómez, que me parecen un absoluto escándalo. De Suiza me he quedado con Amdouni, que me lo comentaste tú, Javelín, y me he fijado en los resúmenes y en los trozos de partido que he visto. Es un delantero que tiene el gol en la cabeza todo el rato, un delantero de área muy bueno, y sobre todo, que para mí está siendo una de las sensaciones del torneo, Imeri, el número 10, Castiot Imeri, un chaval que lo fichó John Boyce este verano del Servette, que yo conocí en un modo manager que me hice con el Servette, no me preguntes por qué. Y ayer marcó un absoluto golazo, creo que fue ayer, no, en el partido de Italia. Sí. En el partido de Italia que marcó un golazo brutal por la escuadra. Ayer, ¿no? Y la verdad que esa posición de media puntita, segundo punta, llegador con gol, lleva ya 2 goles, si no recuerdo mal, y la verdad que bastante interesante. En Inglaterra, lo que he visto que me ha gustado mucho ha sido Madueke, que llegó al Chelsea en invierno como una gran apuesta. No le hemos podido ver, sobre todo en Europa, que no estuvo inscrito, y el Chelsea tampoco ha tenido el contexto ideal, pero ha llegado a la selección liderando. Realmente el líder de esta selección ofensivamente es Madueke. Y después vi el primer partido, lo vi en completo, el de República Checa, y me gustó muchísimo Trafford, el portero. Un chaval de 20 años que estaba cedido por el City en el Blackburn Rovers, 2 temporadas lleva cedido, y salvó 3 ocasiones muy, muy claras de República Checa. Me parece un portero que lo que le he visto muy seguro y sobre todo bajo palos para muchísimo. Y 20 añitos, pertenece al City. Sabemos que está complicado jugar en el City de portero porque Ederson final todavía le quedan muchos años de fútbol, pero oye, a ver qué tal se le da. En Portugal no me ha gustado nada, la verdad. La verdad, o sea, está bien decirlo también. Está bien. No pasa nada. Pero siempre están, ¿eh? Siempre están, exacto. Parecía que iban a quedar fuera después de 2 actuaciones malísimas, Sí. se cuelan en cuartos. Sí. Y siempre son súper competitivos. Nosotros, por puntualizar aquí un poco en el aspecto de Portugal, es una generación a la que siempre nos hemos medido en finales, semifinales, y siempre ha sido el rival ibérico a batir. Lo tuvimos en el último europeo sub-19, y es que son un equipo muy similar como a la selección española. Es un equipo que no tiene a lo mejor una figura muy, muy destacada, pero cuando llega a los partidos importantes
siempre compite. Si no Sí. me equivoco, eliminaron a España en el último europeo Sí. sub-21 en semifinales. La final fue luego Portugal-Alemania, que ganó En Alemania. esta generación creo que faltaría Gonzalo Ramos de Portugal. Creo que no está. Estuvo en su época, pero ahora ya no está. Y en la fase de clasificación ha sido. Eso no sabía. Diría que si repasamos la fase de clasificación, los máximos goleadores han sido Gonzalo Ramos, el portugués, y luego en España Sergio Gómez. Sí. Pero ha estado toda la fase de clasificación al europeo y estuvo en esa final de sub-19 en Armenia. Pero me he quedado con un jugador que se llama que es Joao Neves, un centrocampista de Benfica. Es el más joven, tiene 18 añitos. Este año ya ha jugado bastantes minutos con Benfica. Es de esta generación campeona de la Youth con Benfica. Y que el otro día marcó un muy buen gol en el último partido de grupos, una volea muy, muy bonita. Y es el único jugador del centro del campo de Portugal que ha jugado los 3 partidos, siendo el más joven, porque tiene jugadores de peso como Samu Costa, como André Almeida, como incluso, creo que es, no me sale el nombre, el del Sporting de Portugal, un chaval del Sporting Portugal que ya lleva mucho tiempo en el Sporting, pero le ha quitado el sitio este chico Joao Neves. Y no sé, bastante interesante, la verdad, pero es cierto que el nivel futbolístico de Portugal no ha sido muy, muy allá. Bueno. Y, perdón, me he quedado con las ganas de comentar a Ucrania, que lo vimos contra España, en la que Mudryk no ha jugado ni un minuto. Bueno, es que si el equipo funciona y tú has tenido un mal año y no entras, es que no entras, por muy bueno que seas. Al final, en esto es lo que decíamos, este torneo dura 15 días, tío, o sea, es que tampoco puedes esperar a nadie, no es como Mundial, que bueno, luego hay 5 o 6 días que hay a veces, entre partido y partido, a veces que se junta, que tienes mucho descanso, y bueno, va. Aquí es como, es que si no estás, no estás. Y bueno, sí, a ver, yo creo, tío, pues si pasan, juega la final. Yo creo que debe tener algún problema físico, porque también es un poco raro que un tío como Mudryk no haya tenido ni un minuto, O sea, una cosa es que no sea titular, como por ejemplo, pues Gabri Veiga, ¿no? Dices, hostia, no es titular Gabri Veiga, pero ha tenido minutos en todos los partidos, pero es que Mudryk ha jugado 0, ¿sabes? Parece que hemos perdido a Rubén. Parece ser que ya lo hemos recuperado. Pensábamos que te querías escaquear sin responder a la pregunta final, porque ya estamos llegando al final del episodio. No es muy puñetera, simplemente. Bueno, oye, la de la semana pasada a mí me la jodiste bien, ¿eh? Me hizo ponerme a 3 aficiones en contra, aunque me haya ganado otras 3, pero algunas son puñeteritas, ¿eh? Pronósticos que vamos a fallar todos y vendrán luego aquí a buscarlo. Es simplemente, hago por orden de pantalla, o sea, primero Parini y luego Rubén. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar esta Eurocopa? Hay que hacer de pitoniso y hay que decidir. Parini. Pues, mira, lamentándolo mucho, yo... Una cosa vas a decir Francia. No, sí, una polla, voy a decir Francia. Lamentándolo mucho. No, pero me voy a ir al otro extremo. Yo creo que la que tiene buenas papeletas es Inglaterra. Creo que competitivamente están un punto por encima al resto. Tienen 2-3 jugadores con un talento bastante brutal. Y yo es la que creo que puede conseguir el título. Rubén, ¿con quién vas? Yo me puedo mojar incluso aún más, poder decir cuáles van a ser las semifinales y cuál va a ser la final. Creo que es la gracia, ¿no? Sí. Adelante, sí. Primero de todo, tenía mucho miedo, Javi, a esta pregunta, porque me había dicho Parini que solíais putear un poquito al final. Nada, sencillo. Y luego, a ver, pues yo creo que las semifinales van a ser Inglaterra-Georgia, España-Francia. Y España, a partir de una semifinal durísima, va a conseguir el pase a la final. Inglaterra lo hará bien cómodamente a Georgia. Y lo siento por Parini, pero yo apuesto por la selección española, porque tenemos una espina clavada ante esta generación, aunque muchos de ellos no estén, porque Sancho al menos no está. Ni Jadon Sancho, ni Phil Foden, que lo sufrimos en aquella final y ahora lo podemos disfrutar. Y Brewster. Ser... Y sobre todo, a mí el que me flipó, que es el que más se ha quedado en el camino, que es Brewster.
¡Hostia! Oye, Ryan Brewster. Ryan Brewster. Ryan Brewster, el 9 de aquella selección, nos Era provocó increíble. muchísimo en aquella final. Es uno de los jugadores más odiados en el vestuario de la selección en esta generación. Es que o sea, es que no le podías quitar la pelota, o sea, jugaba con el cuerpo como si fuera un pívot de fútbol sala, tío, y me parecía espectacular. Aquella selección era increíble. Aunque el que más se ha quedado ha sido que apuntaba muchísimo era el pivote defensivo, que tenía un hermano también que jugaba en el Chelsea, creo que... McEachran. No sé. ¿Puede ser? McEachran. Los dos McEachran, que se han quedado mucho, porque el primero también apuntaba muchísimo. Él jugaba en el Chelsea, pero aquella selección, el banquillo era Emile Smith Rowe, Sí. Conor Gallagher, era un equipo espectacular. Que por cierto, de esa selección he visto que Latibudier se ha ido a jugar con Jamaica. Está jugando con Jamaica, yo lo vi en directo, Sí. Si recordáis, el verano pasado hubo un Cataluña-Jamaica en Montilivi. ¿Ah, sí? Era central de esa ¡Hostia! selección. Yo no lo sabía eso. Sí. Deulofeu le hizo un buen traje, ¿eh? Bueno, a él y a todos. Sí. Macho, vaya equipo. Bueno, claro, es que vinieron con todos los respetos con Peña la Bufanda y Latibudier, ¿sabes? Que era el único jugador y aquello fue menudo partido. Pero espero que en esa final pues tengamos la suerte de poder tomarnos la revancha y desempatar pues ese 1-1 que hay en el marcador, porque nosotros les ganamos la final en el Europeo Sub-17, ellos lo hicieron en el Mundial y bueno, esperemos que se decante a favor de la selección el próximo sábado 8 de julio, pero antes dos pruebas durísimas. Suiza, que ya nos medimos hace unos meses en el debut de Santidenia en Almería, que ganamos 3-2, pero un partido muy, muy, muy difícil. Como bien has comentado, Imeri y Ndoye son dos jugadores que pueden hacer mucho daño a los espacios y sabemos que la selección pues, puede ser ese su punto débil. Y luego pues Francia, que tiene un conglomerado de jugadores importantísimos que va a ser muy, muy duro. Así que bueno, esperemos que ese sea el pronóstico y se cumpla por la felicidad de todos. Está guardado, está grabado esto, Yo creo que la final, mira, también me voy a arriesgar, ya que estamos. Yo creo que la final también va a ser la misma, España-Inglaterra, pero porque Francia creo que es, o sea, siempre se dice, ¿no?, que tienen selecciones para dar y aburrir, pero creo que este es un equipo muy raro de Francia. O sea, es como que les estuve viendo un rato ayer, que ganan 4-1, o sea, sin sudar prácticamente, pero es como que van muy a rachas, muy individual, muy cada uno a hacer su jugada y salir en el highlight para ver si los ficha el PSG, básicamente. Y no sé. Y en cambio Inglaterra es el resumen perfecto que comentabas tú, Rubén, de jugadores que en sus equipos o no juegan o necesitan más importante, porque cuando lo que decía Parini, ¿no? Cuando vi la convocatoria de Inglaterra dije, tampoco me acaba, porque claro, son jugadores que ves que no tienen minutos, que tal, pero claro, al final no deja de ser jugadores ya también que tienen sus 40-50 partidos, algunos en Premier League, que dices, joder, o sea, estos tíos juegan. Y no sabría qué decir. Creo que yo también voy con la revancha española, pero... No, tú me dijiste que esto lo ganaba España con la polla. Así que ahora no cambies, Pero fue antes de saber que Gabri Vega no tenía piernas. Entonces ahora ya se iguala un poco la cosa. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba todo. Rubén, ¿qué tal has estado? Muy bien, encantado y nada, siempre abierto a poder volver. Esto, luego cobraremos facturitas, Si no acierta... Cuando sea programa canónico y ahí sí que te haremos sufrir un rato, que esto es programa de verano, con mojito, pero en octubre, cuando haya que sudar, te llamaremos. Aquí estaremos. Muchísimas gracias. Y nada, y el resto, pues pásate una buena semana. Nos vemos en el siguiente capítulo refrescante de verano. Recordad, sed cancheros. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.